podemos especificar aquí en la documentación que esto recibe siguiente nodo, que es el nodo con el que se va a enlazar. Bien, entonces también voy a tener un método que va a ser enlazar anterior, que también recibe como parámetro cuál es el nodo por el que voy a hacer el enlace de la flechita anterior, es decir, cuál es el nodo que va a quedar unido a esta flecha que tengo acá como anterior nodo. Entonces voy a tener aquí que dis.anterior nodo es igual a anterior nodo. Esto lo puedo documentar escribiéndolo aquí, que enlaza el nodo actual por el enlace anterior con el nodo especificado. Y aquí el enlace se hace por el enlace siguiente. Y esto va a recibir acá también entonces que es el nodo con el que se va a enlazar. Entonces ahí tengo la forma de especificarle un nodo con quien se enlaza por el siguiente y de especificarle con quien se enlaza por el anterior. Y la forma de preguntarle al nodo quién es el anterior y quién es el siguiente. Y ahí prácticamente ya nos queda lista nuestra clase nodo. Aquí lo que me falta es una forma de preguntarle al nodo quién es el paciente que él contiene por dentro. Aquí he implementado los métodos para preguntarle a un nodo específico quién sigue, quién está antes, y los métodos para decirle a este nodo, por aquí se enlaza con este, esto lo haría con el set, con el enlazar anterior, y a este le diría que se enlace por acá, haciendo el llamado al método enlazar siguiente. Pero necesito una forma de preguntarle al nodo qué es lo que él contiene por dentro. Entonces para ello simplemente puedo encapsular este campo paciente. Voy a darle refactor, encapsular, solamente el de la clase paciente, voy a quitarle el set. Por acá me debe haber quedado el paciente con el que me voy a enlazar. Y ahora sí, en principio ha quedado listo ese nodo que vamos a utilizar para la lista. Vamos a implementar entonces ahorita la clase lista o el ente administrativo. Bueno, aquí me falta un asterisco para indicar que esto es documentación. Recordemos que esta documentación me sale cuando uso el operador punto y dejo el cursor sobre esta operación que quiero hacer y me sale esta documentación que tengo acá. Ahorita lo miramos cuando estemos utilizándola. Aquí me falta también el asterisco para indicar que esto es documentación. Aquí me falta el asterisco. Aquí también. Y vamos a documentar también este. Entonces este es el constructor de la clase. Y el parámetro que recibe que es paciente es el paciente que se almacena dentro del nodo. Recordemos que es importante acostumbrarnos a documentar todo lo que hacemos. Bien, entonces vamos a implementar la clase lista, la nueva clase, y voy a llamar a esto clase lista de pacientes. Lo que necesita mi lista entonces es en principio solamente una referencia a el primer nodo. Entonces voy a decir aquí, esta referencia del primer nodo, como esto apunta a un nodo, este elemento debe ser de ese mismo tipo, es decir, debe ser de clase nodo.
y es el primer nodo de mi lista. En principio eso es lo único que necesito para mi clase. Voy a definir el constructor y por ahora no voy a colocar nada dentro de ese constructor. Simplemente es el equivalente al que haría Java por defecto. En principio esto es lo único que necesito de mi lista, o al menos en cuanto a la información que voy a almacenar. Lo único que necesita saber la lista es quién es el primer nodo. De ahí para allá no necesita nada más. Ahora vamos a crear aquí en la ventana principal un botón y voy a construir ese listado de pacientes. Entonces este es mi botón, crear lista. Lo pude haber hecho también por aquí, crear lista. Voy a ponerle aquí, crear lista, y en los eventos voy a irme al mouse clicked y voy a crear el evento. Entonces en mi programa principal voy a tener una variable de campo, o voy a tener una variable, vamos a empezar a definirla como una variable local en el botón, que es del tipo clase lista. Esta va a ser mi lista de pacientes. Y simplemente voy a decirle aquí que lista de pacientes igual a new clase lista de pacientes. Y vamos a sacar aquí un JOption pane que me diga lista creada. Si yo corro el programa, vamos a correrlo en modo depuración. Voy a ponerle un punto de parada aquí en la llamada del constructor. Cuando le doy crear lista, voy a darle, recordemos, debug step over o F8. Y aquí me ha quedado mi lista de pacientes creada, que todavía no contiene nada, pero si la despliego ya me dice que el primer nodo apunta a null. Es decir, en ese momento ninguno de estos nodos existe. Esto es lo que tengo allá, mi ente administrativo, y el primer nodo apunta a nada. Voy a darle continuar, me sale el mensajito y ahí mi lista ya quedó creada. Entonces vamos a empezar a adicionarle pacientes a esta lista. Entonces voy a crearme otro botón Este va a ser mi botón, adicionar paciente, adicionar paciente. Ir a los eventos, mouse clicked, y entonces voy a adicionar a esos pacientes. Entonces, pues recordando un poco, vamos a pedir primero el nombre del paciente con un input dialog. Y voy a pedir la cédula también con un input dialog. Recordemos que la cédula la definí como un entero, entonces debo llamar al parser para convertir ese elemento, texto cédula,
y ahí ya tengo la información. Entonces simplemente voy a llamar el constructor o voy a llamar un método mejor que me adiciona el paciente a la lista. Vamos a crear aquí un paciente, voy a hacerlo de la forma larga, voy a crear aquí de la clase paciente un paciente temporal y voy a decir que este personaje es igual a un nuevo paciente y voy a especificar aquí entonces la cédula y el nombre para ese paciente. Aquí no tengo que llamar a los métodos set porque ya estoy pasando los parámetros de construcción directamente aquí en el constructor. Entonces tengo aquí ya mi paciente temporal. Ahora tengo que decirle a la lista que me adicione este paciente temporal a sus entes administrados. Es decir, tengo que decirle a esta lista, voy a borrar esto de acá un momentico. Vamos a dejarlo por acá volando un momentico. Tengo que decirle a esta lista que quiero adicionar un nuevo paciente. Y ese nuevo paciente viene en esta forma. Eso es lo que quiero adicionar. Entonces, vamos a hacer algo acá. Mi programa principal va a entregarle este paciente a este ente administrativo. Este ente administrativo, que es la lista, debe tomar este paciente, empacarlo en un nodo, es decir, lo que tenía yo por acá, esta lista entonces deberá coger este paciente, empacarlo en el nodo y luego decir que el primer nodo va a ser este nodo que yo acabo de crear. Eso es lo que va a suceder ahí. Entonces vamos a definir un método que es el método de adicionar paciente a la lista. Entonces vamos a ir aquí a la lista de pacientes y voy a definir aquí un método. Public void y lo voy a llamar add. Este método recibe el paciente que voy a adicionar. Llamémoslo de esta manera. Vamos a documentar aquí de una vez esto. Voy a decirle que esto adiciona el paciente a adicionar al final de la lista. Vamos a hacer la adición al final. Y el paciente adicional es el paciente que se quiere adicionar a la lista. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ente administrativo, lo primero que tiene que hacer mi lista es crear esta envoltura para el paciente o crear ese nodo. Entonces yo tengo que decirle acá, lo primero que hay que hacer es crear un nodo. Entonces voy a definirme aquí una variable, lo voy a llamar nodo adicionar. Recordemos que la lista trabaja directamente con nodos. Entonces este nodo adicionar es un nuevo nodo al que le paso el paciente que quiere guardar. Entonces aquí estoy creando un nodo y estoy especificándole qué paciente quiero que me almacene. Luego entonces tengo que empezar a hacer que ese nodo se enlace con los otros nodos que haya en la lista. Como este es el primero que quiero adicionar, pues no van a haber nodos en la lista, es decir, voy a tener esto de esta manera. El primer nodo apuntaba a nada. Entonces voy a decirle simplemente que si el primer nodo de la lista es nulo, es porque el nodo que está ingresando es el primero. Entonces el primer nodo es el nodo adicional. Y si no, entonces ahora sí tengo que evaluar. Digamos que yo ya tengo ese nodo adicionado y yo quiero adicionar este segundo nodo que tengo acá. Entonces, en este caso, el primer nodo ya no es null, porque el primer nodo contiene este elemento que tengo aquí.
entonces este condicional no se me estaría cumpliendo, el primer nodo no es null. ¿Qué pasa cuando el primer nodo no es null? Pues entonces tengo que empezar a navegar hasta el final de mi lista, es decir, voy a traerme de nuevo lo completo. Este elemento de acá. Esto es lo que yo tengo ahora. Entonces, en ese momento ya mi lista no está vacía, el primer nodo no es null. Para insertar el nuevo nodo, yo quiero insertar este nuevo nodo que tengo por acá. Para insertar este nuevo nodo, vamos a llamarlo aquí con otro nombre. Como lo único que yo sé es quién es el primer nodo, para insertar este nuevo nodo tengo que empezar a buscar cuál es el nodo que no tiene siguiente. Como lo único que sé es quién es el primero, me toca empezar a preguntarle al primer nodo quién sigue, y si él me dice que sigue el nodo que contiene a John, le pregunto a este nodo quién sigue, y él me dice que sigue el nodo que contiene a Lina, y le pregunto a este nodo quién sigue, y este nodo me va a responder con un null, acá no sigue nadie. En ese momento yo sé que ya he llegado al último nodo, y en ese último nodo es donde debo hacer los enlaces con este nuevo nodo o con este nodo que quiero adicionar. Entonces voy a decirle acá, voy a iniciar un ciclo, digamos que ahí tengo un ciclo en el que le estoy preguntando a cada nodo quién sigue. Voy a empezar por definir una variable que me va a guardar en dónde estoy posicionado en todo momento. Es decir, voy a empezar aquí e ir avanzando con una variable. Voy a llamar a esa variable que es del tipo clase nodo, voy a llamarla nodo actual. Esta variable me va a indicar en todo momento a quién le estoy preguntando quién sigue. Entonces aquí voy a decirle que el nodo actual arranca en el primer nodo. Es decir, estoy creándome por aquí una variable. Vamos a tratar de pintarla por aquí, que la voy a llamar nodo actual. Y simplemente esta variable arranca apuntándole a alguno de estos noditos. En principio arranca apuntándole al primer nodo. Cuando le pregunto a este nodo quién sigue y él me responde que sigue este nodo que contiene a John, entonces esta variable que se llama nodo actual pasaría al siguiente nodo. Cuando le pregunto a este quién sigue, entonces, y él me dice que sigue el nodo que contiene a Lina, entonces en ese momento este elemento pasa acá. Y cuando le pregunto a este quién sigue y me dice que no sigue nadie, entonces ahí debo realizar los enlaces. Entonces voy a decirle acá, mientras nodo actual punto, le pregunto quién es el, perdón, no es el anterior, le pregunto al nodo actual quién es el siguiente nodo. Mientras me respondan con cosas diferentes de nulas, mientras el nodo me diga que lo que sigue no es nulo, lo que voy a hacer es entonces avanzar al siguiente nodo. Volvamos a lo que teníamos acá. Le pregunto al primer nodo quién sigue. Eso lo estoy haciendo con esto de aquí. ¿Quién sigue? O más bien le pregunto si el que sigue es diferente de null. El primer nodo me va a decir, sí, el que sigue es diferente de null. El que sigue es un nodo que contiene a John. Como el que sigue es diferente de null, entonces simplemente le digo, bueno, entonces nodo actual ahora debe ser igual al que sigue de donde estoy parado. Nodo actual es igual al siguiente del actual. Es decir, como después de este personaje no hay nulo, entonces esta variable se mueve. Nodo actual es igual al que era el actual punto get siguiente nodo. Cuando le pregunte a este quién sigue y él me dice que sigue diferente de null, entonces paso acá, la variable se mueve. Cuando llega a este y le pregunta si el siguiente nodo es diferente de null,
esta condición no se va a cumplir. Como no se cumple, el ciclo se rompe y nodo actual queda posicionado sobre el último nodo de la lista. Entonces, con esta referencia puedo hacer los enlaces de este nodo. Yo simplemente lo voy a decir acá. Cuando ya tengo el nodo actual, simplemente le voy a decir entonces que del nodo actual enlace el siguiente a el nodo adicional. Es decir, el nodo actual en este momento es este que contiene a Lina. Le estoy diciendo, el nodo actual enlace el siguiente al nodo que quiero adicionar, que es este que tengo yo acá. Entonces le estoy diciendo, el nodo actual enlace el siguiente al nodo que quiero adicionar. Y al nodo que quiero adicionar le voy a decir que enlace el anterior con el nodo actual. Entonces aquí le voy a decir al nodo adicionar enlace por el anterior con el nodo actual. Y listo, allí me quedó insertado entonces el nodo. Ese es entonces mi método para adicionar. Teniendo entonces listo ya mi método para adicionar, lo que debo hacer es llamarlo desde acá, desde mi botón adicionar. Entonces voy a decirle aquí a la lista bueno, aquí no he declarado la lista todavía, entonces vamos a declarar la lista. Aquí ya la tengo declarada, está declarada en otro botón. Como voy a utilizarla en este botón, pues esta declaración local no me sirve. Voy a promoverla a variable de campo. Pues voy a ponerla acá como variable de campo. Y voy a ponerle su modificador de acceso. Entonces ahora sí puedo decirle acá lista pacientes punto. Fijémonos que cuando lo dejo aquí en add, en la parte inferior me sale la documentación que yo especifiqué. Adiciona el paciente adicionar al final de la lista. Todo esto que dice aquí es lo que yo he especificado aquí en mi lista pacientes. Aquí me falta una R. Pero fijémonos que esto es lo que dice allá, el paciente que se quiere adicionar y la explicación de lo que hace el método. Voy a poner aquí un momentico esa frase, esta es mi explicación, para que lo miremos acá. Entonces cuando le doy punto, add, fijémonos que aquí me aparece esa documentación que yo he escrito allá. Yo voy a decirle que me adicione ese paciente temporal, que es el paciente que yo acabo de crear. Vamos a analizar entonces cómo se hace esta adición. Voy a correrlo en depuración. Le doy crear, ahí ya se me ha creado, y le doy adicionar. Entonces me pregunta el nombre y aquí me lo va a adicionar. Si despliego el this, aquí me aparece mi lista de pacientes y recordemos que la primera vez la lista está nula, o el primer nodo mejor está nulo. Eso significa simplemente que mi lista está en este estado, ¿sí? El primer nodo no apunta a nada. Entonces, eso es lo que me está indicando en este momento eso que tengo aquí. El primer nodo es null. Recordemos que si yo quiero ver internamente cómo se ejecuta este método add, puedo hacerlo con el debug step into para que entre en el método.
Voy a darle F7 y me lleva acá al método. Y acá lo que voy a ver es que se crea el nodo. ¿Sí? Recordemos que lo que le pasé al método add es un paciente, pero el paciente por sí solo no se puede ligar, sino que tiene que estar contenido dentro de un nodo. Eso significa que debo crear el nodo. Entonces llamo al constructor del nodo especificándole el paciente que va a guardar ese nodo. Y luego simplemente voy a darle F8, verifico si el primer nodo de la lista es null. Como el primer nodo de la lista es null, entonces el nuevo nodo que voy a adicionar pues va a ser el primer nodo de la lista. Por ello aquí simplemente ingresa y dice que ahora el primer nodo de la lista va a ser el nodo adicional. Y me retorna al programa principal. En ese momento entonces el primer nodo me quedó adicionado. Fijémonos que aquí tengo el paciente con su cédula, con su nombre, y me está diciendo que este primer nodo por el anterior apunta a null y por el siguiente apunta a null. En ese momento lo que yo tengo allá es algo como esto. Metí el primer nodo, el anterior apunta a null y el siguiente también apunta a null. Cuando yo quiero insertar un siguiente nodo, por ejemplo este que tengo aquí, voy a esconder esto un momentico. Quiero insertar este nuevo nodo en la lista, o mejor aún, lo que yo le voy a pasar a la lista es el paciente que quiero adicionar. Vemos que en principio esto no existe. Entonces yo voy a entregarle a este ente administrador, le voy a entregar este personaje John para que lo adicione a sus nodos, para que lo adicione por acá. Entonces ese es el otro algoritmo que estábamos mirando. Voy a darle aquí continuar, que ya está implementado aquí en la clase lista pacientes, que es esta otra parte de acá. Entonces voy a adicionar un nuevo paciente. Les decíamos que ese paciente se llama John. En este caso voy a darle otra vez F7 para que me lleve el algoritmo. F7, entra al método add y lo primero que hace es crear un nodo para el paciente. Le doy F8 y ahí se crea un nodo para el paciente, el nodo que voy a adicionar. Enseguida entonces lo que empieza es, como el primer nodo no es null, debo empezar a hacer el recorrido buscando desde el primer nodo cuál no tiene un nodo siguiente. Es decir, voy a empezar a buscar desde aquí cuál no tiene el nodo siguiente. Entonces, si revisamos contra lo que teníamos completo, lo que voy a hacer es que esta variable que le he llamado nodo actual va a empezar en esta posición, en el primer nodo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Nodo actual es el primer nodo. Y empiezo a navegar utilizando el método getSiguienteNodo, verificando que después del nodo actual no haya null. Entonces pregunto aquí, el nodo siguiente del actual, que es este que tiene el paciente Luis, ¿es nulo? ¿O es diferente de nulo? Mejor, miremos que aquí la condición dice, si el siguiente nodo del actual es diferente de null, avance. Entonces voy a tener acá, como el siguiente es diferente de null, avance. Cuando pregunto aquí, como el siguiente es diferente de null, avance. Cuando pregunto aquí, como el siguiente es diferente de null, avanzo. Y cuando llego aquí, como el siguiente no es diferente de null, el siguiente es nulo, entonces ya no avanzo, el ciclo se rompe. Entonces aquí voy a ver el nodo actual en este momento, es el que tiene la referencia 1338, que es el primero. Entonces voy a ese nodo.
y pregunto, ¿el siguiente es diferente de null? Como aquí el siguiente es nulo, la condición no se cumple y el ciclo se rompe de una sola vez. Y ahora sí entonces le digo que al nodo actual enlace por el siguiente con el nodo que voy a adicionar. Entonces si lo miro acá, vamos a suponer que este elemento en principio no está insertado. Entonces el nodo actual debería ser este de acá. Y entonces cuando quiero insertar este nuevo nodo que no está en la lista, tengo que decirle al nodo actual, que en este momento es este que contiene a Lina, este nodo actual enlaza su siguiente a este nodo que quiero adicionar. Entonces el nodo actual enlaza el siguiente al nodo que quiero adicionar. Y el nodo que quiero adicionar enlaza su anterior con el nodo actual. Es decir, el nodo que quiero adicionar enlaza su anterior con el nodo actual, que es este elemento de acá, y ahí ya me quedó insertado ese nuevo elemento. Entonces yo lo miro acá, voy a darle continuar. Aquí no me actualizó la ventana de variables. Entonces simplemente vamos a darle adicionar otro. No voy a ejecutar el F7, voy a hacerlo con el F8. Y vamos a revisar aquí. F8. Bueno, por alguna razón no me está actualizando. No me está actualizando la ventana de variables. Voy a detener el programa y a volverlo a correr. Crear la lista. Adiciono. Pues el primero era Luis. Aquí tengo mi lista de pacientes. El primero no tiene nada. F8. Ahí quedó adicionado Luis. Antes y después no hay nada. Le doy continuar. Adiciono paciente. Voy a darle F8. Ahora sí, fijémonos que este es el primer nodo. Si yo lo colapso, no veo nada más. Lo expando y tengo el paciente contenido en este primer nodo, que es Luis. El anterior nodo de este primer nodo apunta a nada. Es lo que tenemos acá. Apunta a nada. El siguiente nodo de este primer nodo apunta al nodo que acabo de insertar. Entonces si lo despliego, voy a ver que el nodo que acabo de insertar tiene este paciente John. Su anterior nodo es el primero. Entonces John tiene como nodo anterior el primero. Entonces fijémonos aquí que dice el nodo anterior a John es el 1337, que es el primero. Y el siguiente después de John no es nadie, porque en ese momento estos dos elementos no están. Entonces después de John no es nadie. Aquí debemos tener cuidado en el depurador, porque si yo extiendo este anterior nodo, como antes de John está otra vez el 1337, que es Luis, si yo lo expando voy a ver que el 1337 tiene como siguiente otra vez al 1342, que es John. Entonces yo lo miro aquí, perdón, que es Luis, y aquí tengo al 1342, si lo expando es otra vez John. Si expando el anterior de John, voy a mirar que ese anterior tiene a Luis, y si expando de nuevo el siguiente de Luis, voy a ver que tiene a John. Y eso se me va a volver aquí infinito si sigo expandiendo, ¿sí? Ahí lo que estoy haciendo es
me paro en este y miro lo anterior, y si en este miro el siguiente, regreso a John, y si en John miro el anterior, regreso a Luis, si en Luis miro el siguiente, regreso a John. Entonces aquí el depurador me va a seguir mostrando anterior, siguiente, anterior, siguiente, y eso nunca se va a acabar. Estoy expandiendo nuevamente los mismos nodos, entonces debemos tener cuidado con ello. No es que hayan nodos repetidos, simplemente si yo navego hacia adelante en la lista, este es mi primer nodo, entonces este es mi primer nodo, antes de él no hay nada, el siguiente es este personaje que es John, y después de John ya no hay nadie. Entonces ahí nos ha quedado implementado ya el método de adicionar. De aquí para ello empiezo a crear entonces el algoritmo necesario para hacer la administración y la gestión de todos estos nodos que voy a tener en esta lista. Entonces, por ejemplo, en algún momento yo podría necesitar saber cuánta gente hay en mi lista. Recordemos que la única información que yo tengo es quién es el primer nodo. Si alguien me consulta por la cantidad de nodos o la cantidad de pacientes que tengo aquí en esta lista, la algoritmia necesaria para ello indicaría que tengo que arrancar en el primer nodo e ir contando nodo por nodo a medida que avanzo. Vamos a implementarla aquí rápidamente. Es decir, yo quiero adicionar un paciente, y después de adicionar el paciente quiero desplegar cuántos pacientes tiene la lista. Entonces yo implementaría acá un método que lo voy a llamar length, y este método vamos a decir que retorna el número de elementos de la lista, y aquí simplemente retorna la cantidad de elementos. Entonces, como lo único que yo sé es quién es el primer nodo, me tocaría pararme en este primer nodo y empezar a contar uno por uno hasta llegar al que me diga que ya no hay nadie más. Es decir, voy a cerrar esto aquí un momentico, me tocaría entonces de nuevo definir mi variable llamémosla nodo actual también, arrancar en el primero, definir una variable de conteo, vamos a llamarla aquí mejor length, que arranque en 0, y decir aquí que mientras nodo actual punto get siguiente nodo sea diferente de null, vaya incrementando mi variable de conteo de 1 en 1. Entonces pues simplemente voy avanzando y voy contando el número de elementos. Aquí me faltan un par de verificaciones. Si la lista está vacía, es decir, si el primer nodo es nulo, pues ya sabemos entonces que la longitud es 0. Si el primer nodo es nulo, la longitud es 0. Y si no, entonces ahora sí arranco en el primer nodo y empiezo a contar. Si el primer nodo es nulo, tengo esta situación. Si el primer nodo es nulo, tengo esa situación y la cantidad de elementos es 0. Si no, debo empezar en el primer nodo y empezar a contar. Entonces, yo ya sé que si no, pues de entrada
la longitud ya es por lo menos un 1. Cuando avanzo al siguiente, voy incrementando entonces este elemento. Y cuando el ciclo se rompa, puedo retornar el valor de esta variable. Cuando el ciclo se rompa, puedo retornar el valor de esa variable. Entonces quiero sacar, después de adicionar un paciente, quiero mostrar, por ejemplo, el número de pacientes es, y aquí le voy a decir entonces, de la lista de pacientes, miremos que aquí está la propiedad o el método que yo he definido, length, y aquí aparece la documentación que yo escribí. Sí, entonces length y listo. Voy a correrlo. Creo la lista. Voy a adicionar. Y ahí tengo que ya tengo un paciente. Adiciono. Ahora aquí se me quedó. Vamos a revisar qué sucedió. Aquí se me hizo un ciclo infinito. Voy a pararlo. Se me hizo un ciclo infinito porque aquí incrementé la longitud, pero no le dije a nodo actual que avanzara. ¿Sí? Entonces, cuando incremento tengo que dar el paso. Nodo actual va a ser igual a nodo actual punto get siguiente nodo. Vamos a correrlo de nuevo. Creo la lista. Adicionar. Adicionar de nuevo. Ahora sí el número de pacientes es 2. Adicionar de nuevo. Y el número de pacientes es 3. Esto que yo he hecho aquí tiene una enorme desventaja. Y es que cada vez que yo pido la longitud, tengo que hacer un recorrido. Si tengo 10.000 elementos, cada petición de la longitud recorre los 10.000 elementos. Y si miramos aquí, adicionar ya tiene un recorrido, buscando el final. Y luego hago otro recorrido solamente para mostrar cuánta longitud tiene o cuántos pacientes tiene esa lista. Eso pues es ineficiente. Podemos definir variables adicionales que faciliten la administración de esos nodos. Por ejemplo, yo podría haberme definido acá una cosa que voy a llamar length, que vaya llevándome la cuenta de cuántos elementos tengo en la lista en todo momento. Entonces yo podría definirme acá más bien una variable de campo de tipo entero y pues ya sabemos, esta línea es innecesaria, pero la voy a especificar aquí en el constructor para que cuando la lista se cree esto arranque en 0, aunque las variables numéricas arrancan de una vez en 0, la línea no es estrictamente necesaria. Y simplemente voy a decirle que cada vez que yo adicione la longitud, se tiene que incrementar. Entonces cada vez que yo hago una adición de un paciente, esta variable se me incrementa. Y este algoritmo entonces ya no sería necesario. Puedo quitar este algoritmo. Yo puedo decirle acá, cuando me soliciten la longitud, simplemente puedo decirle retorne esa variable de campo que lleva la cuenta. Y eso me evita ese recorrido adicional. Voy a correrlo.
creo la lista, adicionar. Entonces vemos ahí que tenemos el mismo efecto que teníamos ahora sin el recorrido extra. Ahí está. Entonces ya tenemos dos métodos en nuestra lista. Podemos adicionar pacientes al final y podemos saber cuál es la longitud de la lista. Vamos a implementar entonces ahorita la eliminación del último paciente de la lista. Entonces vamos a ir a la ventana principal y quiero poner un botón que me remueva el último paciente de la lista. Voy a decirle aquí botón borrar último, propiedades, y aquí en el texto borrar el último, eventos, mouse clicker, y entonces aquí necesito borrar el último de la lista. Mi clase lista todavía no tiene implementado ese método, entonces vamos a implementarlo. Voy a decirle aquí, voy a llamarlo remove, siguiendo un poquito los estándares, y voy a decirle aquí en la documentación, la especificación del método, simplemente que esto remueve el último paciente de la lista. Entonces, ese método remove me va a remover el último paciente de la lista. La única información que yo tengo es quién es el primero y tengo la longitud. O sea, aquí la longitud para este algoritmo no me va a servir de mucho. Me permite saber cuántos hay, pero no me permite saber quién es el último. Entonces, así como tengo mi lista, lo que me tocaría sería empezar a recorrer nuevamente hasta llegar a un elemento que me diga que después de él ya no hay nada. En ese momento yo sé que ya ese es el nodo que quiero eliminar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a definirme de nuevo mi variable nodo actual, como la teníamos ahorita, y hacer ese recorrido que estamos haciendo ahorita. Entonces voy a decirle aquí de nuevo, clase nodo, nodo actual, y voy a decirle aquí que el nodo actual es igual a el primer nodo. Y hago mi recorrido de nuevo buscando ese mismo recorrido, buscando quién es el último nodo. Entonces recordemos que este recorrido lo que va a hacer es ir avanzando al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que me diga que el siguiente es nulo. En ese momento entonces yo voy a tener que nodo actual, este es el nodo actual, que ese nodo actual va a estar posicionado apuntándole a ese último elemento de la lista. Este es mi nodo actual. Va a estar apuntándole a ese último nodo de la lista. ¿Cómo remuevo este nodo de la lista? Entonces aquí tenemos que, para remover esto, empezar por romper estos enlaces. Entonces yo voy a decirle aquí a este nodo actual que me rompa este enlace. Y voy a decirle a este nodo que me rompa este enlace que tengo acá. Eso es lo que debemos hacer.